no había dado cuenta antes, es un amigo de Misha, Dani, ¿no? Dani. Le pusimos a trabajar a Dani hace un tiempo atrás, me acuerdo. Cuando estaba haciendo el baño de mi casa, le dije a Misha, a ver si me consigues un par de chicos que nos ayuden a bajar escombros, yo los voy a pagar. En otra ocasión fue un mueble, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues hoy está con nosotros Dani. Bienvenido. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Vamos a Segunda de Pedro. La semana pasada, bueno, para aquellos que no han estado con nosotros, hemos estado estudiando la epístola de Judas, una epístola muy cortita, apenas tiene 25 versículos, pero cuando profundizas en esta epístola y empiezas a compararla con pasajes paralelos, como por ejemplo Segunda de Pedro, capítulo 2, te das cuenta de el lujo de detalles que el Señor nos ha dado aquí para describir a lo que llama aquí aquellos que son falsos maestros, o por decirlo de otra manera, lobos vestidos de oveja. La semana pasada estuvimos centrándonos en el versículo 19 de Segunda de Pedro. Lo utilicé como trampolín para entrar a dar más detalles y quiero que veáis lo que prometen este tipo de personas. El capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 19. Les prometen, ¿qué dice? Libertad. Ahora, una cosa es prometer, ¿verdad? Y otra cosa es cumplir. Que yo sepa, la única manera que uno puede encontrar libertad verdadera del pecado, de la condenación, es el Señor Jesucristo. Pero precisamente nos damos cuenta a través de este pasaje y también en Judas que niegan al Señor Jesucristo, niegan su señorío. Entonces esta promesa que hacen, promete libertad, parece muy tentadora, es muy atractiva, pero quiero que veáis lo que ocurre realmente detrás de esta promesa. Son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué dicen estos? Bueno, si miráis el versículo 20, dice que se han escapado de las contaminaciones del mundo, pero por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Miradlo conmigo, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Nota que prometen libertad, pero su propia corrupción les ha vencido. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y como vimos la semana pasada, nos da varios ejemplos. En el versículo 22 nos pone el ejemplo del perro que vuelve a su vómito y nos pone otro ejemplo, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La razón por la que vuelven otra vez a su contaminación además es porque no tienen el Espíritu. Si recordáis, en Judas nos dice que son personas que prometen mucho, que hablan mucho, que vienen con todo tipo de revelaciones, sueños y cosas así, pero no tienen el Espíritu. Es decir, estas personas no son personas regeneradas. Y Pedro repite lo que dijo en su primera carta. Mira lo que dice en el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, ¿qué quiere hacer Pedro? Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué importante, hermanos, es que nos repitan las mismas cosas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque somos personas olvidadizas. Si llegáis a los 65 años, como yo ya he llegado, ya las cosas no se quedan. Y necesitas empaparte más y más y más de la palabra. Alguien dijo una vez, un padre dijo a su hijo, tráeme agua del pozo o del río. Y le dio un cesto de caña. Dijo, pues yo no sé si voy a traer mucha agua con este cesto. Se fue al río y obedeciendo a su padre lo llenó de agua. Al sacarlo vio que el agua salía por todos sitios y andando esos 20 metros que tenía hasta llegar al padre, cuando llegaba a donde estaba el padre, encontró que el cesto no tenía agua. Y le dijo al padre, ve a por agua.
Y hacía lo mismo, llenaba el cesto de agua, pero se salía por todos los agujeros. Cuando llegaba al padre ya no había nada de agua. Y así estuvo durante toda la tarde intentando llevar algo de agua a su padre, hasta finalmente le dijo: papá, esto es inútil, no sirve de nada, fíjate, no he podido traer nada de agua. Y dice: es que la intención no era que me trajeras agua, es que el cesto estuviera limpio. Mira lo limpio que está ahora el cesto. Después de meterlo en el río y enjuagarlo una y otra vez, está muy... Pues hermanos, la repetición nos lleva a la limpieza. En el capítulo 3, versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dadas a los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, una vez más, dice aquí en el versículo 3: sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores. Miradlo conmigo. Sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores y que harán andando según sus propias concupiscencias. Tienen unas inclinaciones, concupiscencias, inclinaciones pecaminosas. Pues hermanos, dice que vendrán en los postreros tiempos. Yo quiero deciros que el futuro ya está aquí. No solamente estaban en la época de Pedro, sino que tenemos, por desgracia, personas de este tipo. En los postreros tiempos, Judas, repito lo mismo, venid ahora conmigo a Judas, en el versículo 18, 17 y 18, prácticamente las mismas palabras: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos. Recuerda que prometen libertad, pero es engañosa. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, y tomad nota, los que no tienen el Espíritu. Judas, versículo 11, venirán conmigo, estoy rellenando un poquito, dando una introducción, para luego ver otros 3 ejemplos que Judas nos da para poder entender cómo son estas personas. En el versículo 11 dice: ¡ay de ellos! Notad que viene en exclamación. Es como queriendo despertar, diciendo: daros cuenta de que aunque prometen libertad, ¡ay de ellos! Porque ellos mismos, dicen, porque han seguido, y nos da 3 ejemplos. Y es importante, hermanos, mirar estos ejemplos en su contexto para que entendamos mejor cuáles fueron las inclinaciones de estas personas. Hay de ellos porque han seguido, toma nota, el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas personas, hermanos, que ya están en el mundo hoy, que prometen libertad, que tienen apariencia de piedad, que hablan palabras infladas, que seducen a los inconstantes, hablan, cosquillean con sus palabras el oído, de manera que muchos son atraídos. Y dice: ¡ay de ellos! Porque estos no solamente están contaminados, sino que contaminan todo lo que tocan. Creo que entendamos un poquito de lo que es la contaminación. En estos días hemos tenido una nube roja que venía de Marruecos. Nunca había visto nada parecido. Hemos visto nubes rojas anteriormente, pero volaron por encima y no vimos nada más que un poquito de polvito. Pero esta vez, hermanos, fue una nube roja de verdad. Y lo miraba, yo hice foto, dije: ¡uy, qué bonito! ¡Qué bien! Parecía apocalíptico, ¿a que sí? Pero luego se puso a llover. Y yo miraba por la ventana y dije: curiosamente todo se ha tornado rojo. Bromeando con el hermano Guido, dice: todos los coches ahora tienen el color del mío, ¿no? Su color rojo. Increíble lo que pasó. No había lugar en ningún sitio que no hubiera sido teñido por este tinte rojo. Arena que viene del desierto, soplada por los vientos, y que todo lo que tocaban lo ensuciaba. Pues eso nos sirve de ejemplo, hermanos, porque este tipo de personas hacen lo mismo. Y lo que queremos, hermanos,
aprender de esta epístola es que debemos tener fundamentos para que los vientos de doctrina que puedan llegar falsos, podamos reconocerlos y podamos, como dice Judas aquí, a los que, fijaros lo que dice, versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándoles del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Esa es la acción a la que Judas y Pedro nos llaman a tomar. Bien, eso es como introducción. Ahora vamos a ver otros 3 ejemplos. Recuerda que en Judas nos presenta tríos, series de tríos, ¿no? Es un estilo muy particular, judío, y por supuesto Judas lo utiliza. Quiero que veamos ahora, no sé si me va a dar tiempo para ver estos 3 ejemplos que nos presenta en el versículo 11. Nota el primero, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué nos enseña este camino? O sea, ¿qué es lo que hizo Caín que nos sirve de ejemplo para no contaminarnos con esa tendencia? Y luego nos pone otro ejemplo, el camino o doctrina de Balaam. Este es un personaje también en el Antiguo Testamento que nos enseña algo muy interesante. ¿Qué es lo que buscaba Balaam? Dinerito. Y se contaminó. Bueno, eso vamos a verlo con más detalle. Pero nos da un tercer ejemplo. La contradicción de Coré. Entonces yo quisiera que viéramos todos estos en detalle. Porque, insisto en esto, hermanos, si el Señor se ha ocupado en darnos este lujo de detalles sobre estos falsos maestros, pues merece la pena que los estudiemos en detalle. ¿Amén? Dirá, pastor, ¿no? ¿Por qué no lo predicas todo el libro de Judas en una sola sesión? Te voy a decir por qué, porque no puedo. No sé hacerlo. Cuanto más, la epístola de Judas, cuando empecé, estaba limpita, estaba toda así, blanco y negro. Os vais dando cuenta ya cómo está, ¿no? Yo no soy de los que me gusta marcar la Biblia, porque para mí es un camino recorrido, es un camino, es algo que está impactando mi vida. Y cuando termino, normalmente está llena de experiencias para mí, pasajes que me han llamado la atención. Y yo creo que, hermanos, debemos hacer un poquito más de estudio bíblico. Entonces, ¿quiénes son estos 3 hombres y qué hicieron? Vamos a ver primeramente el camino de Caín. Quiero que vengáis conmigo a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y quiero que veamos qué pasó con Caín, por qué Judas nos trae este ejemplo. El capítulo 4 de Génesis nos da esta aplicación, esta enseñanza. Podemos empezar a leer el versículo 3. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Alguien diría, hombre, pues Caín quiere alabar a Dios, quiere agradar a Dios. Él está trayendo una ofrenda. Seguramente era de lo mejor de su huerta. Pero ¿era realmente agradable a Dios? A nosotros nos ponen un cesto de frutas y diríamos que bien. Nos gusta la fruta, pero cuando se trata de Dios, hermanos, había una enseñanza ya, aunque era poca, pero ya había una enseñanza dada por Dios en cuanto al valor del sacrificio de un cordero. La primera vez que vemos Dios sacrificando animales para cubrir a Adán y Eva con pieles. Un derramamiento de sangre. Y hay una enseñanza detrás de eso que no me da tiempo ahora a mirar. Pero, por lo que puedo ver aquí, Caín y Abel recibieron esta enseñanza. ¿Por qué? Si notas en el versículo 5, vemos que dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sin embargo, la ofrenda de Abel, que fue un cordero sacrificado, sí lo miró con agrado. ¿Sabes a dónde estaba apuntando ese sacrificio? Hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Os acordáis Juan el Bautista, hermanos, cuando él anunció al Mesías? Dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién iba a imaginarse que Jesucristo luego iría a la cruz, derramaría su sangre para la redención del ser humano? Pues aquí tenemos una sombra de esto.
Pero también tenemos una sombra de lo que es la religión confeccionada por el ser humano. Todo el mundo dice, todos los caminos, se decía, todos los caminos van a Roma, ¿no? Pero yo también he escuchado a todas las personas diciendo, todas las religiones van hacia lo mismo. No. El camino o la ofrenda de Caín apuntaba, hermanos, a lo que llamamos salvación por medio de obras. ¿Pueden las obras de justicia que nosotros podamos ofrecer a Dios salvarnos? Los judíos hoy en día sí lo creen. Los judíos de la época de Jesucristo también lo creían. Creían que eran lo suficientemente justos como para decir, yo me merezco el cielo. Y Pablo, cada vez que se encontraba con los judíos, su argumento era, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3, 23. O 26, me parece que, no me acuerdo, 23. Entonces ahí vemos toda la doctrina de la salvación, pero mirando aquí en el libro de Génesis ya vemos algunos trazos de esa salvación, de cómo esa justicia se recibiría. No la justicia propia, sino la justicia que viene por la fe. Y cuando Caín presentó lo mejor que él tenía, hermano, lo hizo en desobediencia. Hay un dicho que va por ahí, dice, hay mucha gente que dice que creo en Dios, pero la pregunta que deberíamos hacerles es, ¿crees a Dios? ¿Por qué? Porque incluso los demonios, ¿qué hacen los demonios? En Judas, perdón, en Santiago nos dice que aún los demonios creen. ¿Sabéis que no hay ni un solo demonio ateo? No existen los demonios ateos. Saben muchas cosas sobre Dios y le temen. De hecho, hay algunos demonios que temen más a Dios que algunos cristianos temen a Dios. Le temen. ¿Ahora les sirve de algo esa fe, esa creencia? No, porque no se someten, no obedecen a Dios. Entonces no hay mérito en creer en Dios. De hecho, Dios ya ha creado al ser humano con esa inclinación. Pero sí hay mérito en decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si os acordáis, el Saulo de Tarso, cuando recibió cartas para ir se me ha ido el nombre. A Damasco, gracias. Muchas gracias, Luke. ¿Ve lo que pasa con los 65 años? El camino a Damasco, en el camino se encontró con una visión. El Señor le apareció y le dijo, pues Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, hermanos, en ese momento hizo dos preguntas que todos deberíamos no solamente hacer, sino obedecer. ¿Quién eres? En el momento que dijo Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues, la siguiente pregunta, ¿cuál debe de ser, hermanos, nuestra actitud nada más conocer que Cristo es Salvador? ¿Qué quieres que yo haga? Pero Caín, aún conociendo este principio, esta enseñanza sobre un sacrificio de un cordero, lo que decidió hacer es, lo voy a hacer a mi manera. Hermanos, mucha gente puede decir, bueno, eso tiene mérito, pero no tiene mérito para con Dios. Recuerda bien lo que dice otra vez el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque era lo que Dios pedía. Pero ¿qué pasa con Caín? También trajo una ofrenda, y aunque a nuestros ojos humanos podía parecer buena y justa y deseable, sin embargo no representaba el mensaje que Cristo quería. Porque luego más adelante, si notáis en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, el Señor ya muestra algo de lo que va a venir en el futuro con Jesucristo. Entonces vemos aquí la adoración de Caín ofreció a Dios, la adoración que Caín ofreció a Dios fue vana porque no se ajustó a los deseos de Dios. Me pregunto cuántas personas, hermanos, vienen a la iglesia quizá con la misma actitud. Quiero que vengáis conmigo
a Juan capítulo 14, porque aquí vamos a ver una aplicación. En Juan capítulo 4, versículo 22 a 24, vemos, Juan 4, versículo 22 a 24, vemos a Jesús teniendo una conversación con una mujer samaritana. Y hay una lección en los versículos 22 a 24 que me gustaría acentuar en esta mañana. ¿Cómo hemos venido esta mañana al Señor? Os voy a decir de lo que se ve desde aquí, hermano Clay, quizás pueda darme la razón. No siempre se ve, pero algunas veces se ve. Se ven personas que vienen a la iglesia. ¿Es bueno? Amén. Pero se pone uno a adorar y están, te amo, Señor, no sé qué, no sé cuánto. O vienen tarde, o yo qué sé, no está su corazón en la adoración. Me pregunto, ¿qué tipo de adoración estamos ofreciendo en esos momentos? Porque lo que el Señor busca en la iglesia, todos los días que nos reunimos, hermanos, es adoración. Nota cómo es, versículo 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Y hora es cuando los verdaderos adoradores, toma nota de eso, verdaderos adoradores. ¿Qué tipo de adoradores va a encontrar el Señor aquí esta mañana? Cuando venimos, hermanos, nos acercamos al Señor para adorar. Espero que lo hagamos como dice aquí. Los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y sabe lo que busca el Señor esta mañana aquí? Y todas las veces que nos reunimos, de hecho, lo que el Señor busca en nosotros todos los días cuando nos acercamos para tener nuestro tiempo de devocional, es esto. Adoradores que vienen con un corazón sensible a su palabra, con un corazón lleno de deseo por el Señor, por tener ese encuentro con el Señor, de tener un momento, como dice la palabra, un rema de Dios, ¿no? Una palabra, de la palabra, del verbo. Es cuando Dios, hermanos, se acerca a nosotros, leemos un pasaje y toca tu corazón de tal manera que empieza a arder algo dentro de ti y dices, ¡wow! Esto es buenísimo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros experimentamos eso? Cuando vamos a la palabra y realmente vemos que es viva y eficaz y no empezamos a hacer... Dios busca adoradores. Pero busca adoradores no solamente que tengan ese espíritu de adoración, ese corazón sensible, ese corazón rendido, sino en verdad. Caín buscaba esto cuando él ofreció su ofrenda. No sé con qué espíritu vendría, no lo dice la palabra, pero sí vemos cuando él se ensañó contra su hermano, el tipo de adoración que estaba ofreciendo era una adoración egoísta, a mi manera. Quiero hacerlo a mi manera. Y es curioso, hermanos, porque hay personas que, ahora, si son ignorantes de las Escrituras, ¿vale? Les puedes excusar, dicen, no, que yo adoro a Dios a mi manera, yo creo a Dios a mi manera. Puede tener mérito eso. Pero cuando conoces la palabra ya no es a mi manera, es como Dios quiere. Recuerda que hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Y lo que Dios busca en nosotros, hermanos, es un corazón rendido. Volviendo a Génesis, mira otra vez lo que dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Realmente fue a Jehová? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Estamos en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. De lo más gordo de ellas. ¿Cómo debemos traer nuestra adoración al Señor? Es curioso, porque si miramos el Antiguo Testamento, aprendemos lecciones ahí que nos ayudan a nosotros a la hora de acercarnos al Señor. ¿Saben los sacerdotes cuando tenían que ofrecer un cordero, si tenía mancha, si venía quebrado, si venía magullado, ese sacrificio era desechado? Lo que Dios buscaba, hermanos, no era realmente que fuese un cordero gordito y hermoso, lo que buscaba era calidad, perfección. Lo que buscaba, hermanos, si vamos a ofrecer un sacrificio al Señor, que sea de lo mejor que podemos dar. Amén.
Si vamos a hacer un sacrificio, aquí, Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como sacrificio vivo. ¿Cómo nos presentamos nosotros todos los días? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando vamos a la palabra, hermanos, y nos amoldamos a ella, decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Como Pablo dijo aquel día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que el Señor le dijo es que quiero que te presentes como sacrificio vivo. Vas a presentarte ante muchas personas y vas a ser perseguido, pero no te preocupes, yo estaré contigo. Hermanos, lo que quiero centrarme, por el tiempo va volando, es de que analicemos el tipo de adoración que damos al Señor. Venimos a la iglesia como aquel que va a un club social. Venimos a la iglesia como sin preocuparnos. Mira, es curioso porque vamos a un trabajo, si nos ofrecen un trabajo, ¿qué hacemos? Estamos allí 15, 20 minutos pronto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, ¿qué hacemos? También, pues amén, pero hay algunos que de alguna manera es como que no le dan esa importancia. Ahora, no digo que porque llegues 15 minutos antes vas a ser mejor, pero sí muestra consideración, sí muestra importancia que damos a eso, que queremos venir preparados, no queremos venir a la mitad del culto. Incluso he escuchado a personas decir, bueno, es que yo vengo a lo más importante de la predicación, pero que la alabanza no es importante. ¿Y qué tal el compañerismo? En Hebreos 10 dice que no dejemos de congregarnos para estimularnos, dice, al amor. ¿Qué tal es el ministerio de estimulación, de animar? Eso es importantísimo, pero muchas veces no le damos importancia y venimos como Pedro por su casa, como se dice aquí. Tenemos, hermanos, que tomar una seriedad en lo que ofrecemos realmente a Dios, porque Dios, aunque mira el corazón, también ve nuestras actitudes. Y muchas veces, hermanos, pues necesitamos ir mejorando esas cosas. Yo entiendo que una persona recién convertida no entiende de estas cosas, pero cuando ya hay una enseñanza, un conocimiento de la palabra, uno empieza a afinar. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, o sea, ve cambiando tus formas, tus actitudes, tus hábitos. En Juan 1:29, el mismo Juan el Bautista nos pinta ese cuadro que vimos anteriormente con relación a Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios, la ofrenda de Caín fue rechazada, ya que no la ofreció con fe. En Hebreos capítulo 11:4 dice, por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel. Hermanos, debemos mirar bien, aunque sea el único mensaje que pueda dejar hoy, porque insisto, el tiempo corre, que miremos nuestra devoción. Ya que digo devoción, ¿qué tipo? Tenemos altar familiar. Yo me acuerdo muchas veces cuando tenía mis hijos, estuve en casa, estaban en la edad de la adolescencia. Y decía, hijo, vamos a tener nuestras devociones. Y decían, ¡buah! Y digo, ¿cómo que ¡buah? Se llama devoción, no obligación. Estamos hablando de algo que deseamos hacer, queremos incorporar al Señor en nuestra vida familiar. Es algo que debemos, si alguien tiene una devoción por algo, ¿qué quiere hacer? Él quiere estar constantemente haciendo eso porque le gusta. Si te gusta el arte, si tienes devoción por el arte, vas a querer pintar, vas a querer hacer obras de arte. Si te gusta el deporte, vas a querer hacer eso. No va a ser una obligación. No me imagino a Luke Bear diciendo un día, ¡ay, que tengo que ir a fútbol! ¿Verdad que no, Luke? Perdona, Luke, que me meto contigo. Pero es que eres perfecto para tirar dardos. Él sabe que le quiero mucho. No, él dice, vea, no te importa que vaya, por favor. ¿A que sí?
Cuando tenemos devoción por algo, hermanos, no se convierte en una obligación, aunque pueda haber una obligación involucrada. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, vengamos con devoción, amén. Déjame ver hermano si es sincero. Si no es sincero, no diga nada. Amén. Vengamos a la iglesia diciendo, yo quiero estar pronto allí porque va a haber algún hermano que puede necesitar ánimo y yo quiero ser esa bendición para ese hermano. Yo quiero, si alguien viene de visita, queremos empaparles de amor, ¿no? Queremos que se sientan estimulados. Hermano, una iglesia así, ¿sabe que la gente se acuerda más de un recibimiento amoroso, cálido, sincero, que posiblemente el mensaje que predica el pastor luego durante 30 o 40 minutos? He escuchado a personas que decían, a mí me gusta esa iglesia, pero es por lo que predica el pastor. Lo he escuchado algunas veces, pero he escuchado a más personas decir, me encanta esa iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos son amorosos. Porque realmente hay un interés. De hecho, el Señor dice, en esto conocerán que soy mis discípulos. En que conocéis todas las doctrinas de la Biblia. Sí, eso es importante, muy importante. No dice, en que os amáis. Voy a terminar con un pasaje para que veáis, hermanos, lo importante que es esto en una iglesia. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Como sabéis, la iglesia en Tesalónica la estableció el apóstol Pablo, pero apenas pudo estar allí más que 2 semanas. Tuvo que salir por la persecución. Se convirtieron, llegó allí en el capítulo 17, me parece que es, de Hechos, donde da la historia de cómo esa iglesia se estableció. Él fue, como era de costumbre, a la sinagoga, predicó a los judíos, muchos de estos no quisieron recibirlo, pero hubo allí algunos judíos que sí, y bastantes gentiles, entre ellos algunas mujeres de renombre, algunas mujeres, digamos, económicamente poderosas. Pablo tiene que marcharse de Tesalónica, y se queda ahí como el padre que no quiere marcharse, pero se siente obligado a marcharse. ¿Qué va a pasar con mis hijos espirituales? ¿Qué va a pasar con ellos? Apenas tienen preparación, no he tenido tiempo para invertir allí y hablarles de las cosas profundas de la vida cristiana. Apenas conocen al Señor como Salvador y han visto el ejemplo en mí de cómo he ido proclamando el Evangelio. Pero ¿qué va a ser de estos cristianos? Y me imagino a Pablo pensando, ¿estarán andando en la fe? ¿Estarán sirviendo al Señor? Y le llega noticia. Pablo, tranquilo. Los hermanos han entendido. Y quiero que sepas lo que está ocurriendo allí en la iglesia de Tesalónica después de tanto tiempo. Mira lo que dice, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué? De la obra de vuestra fe. ¿Sabes que una fe sin obras está muerta? Pero una fe verdaderamente en el Señor produce obras. Eso debería ayudarnos a valorar si estamos realmente sirviendo de alguna manera. Luego dice, del trabajo de vuestro amor. ¿Sabéis que el amor produce trabajo? Dirá, pues yo no sé cómo funciona eso. Mira a tu madre. Lava, limpia, plancha, hace la comida, te tiene como un pincel. ¿Crees que eso lo hace porque sí o porque te ama? Yo sé que mi esposa lo hace porque me ama. Lo hace también, ella tiene una obligación, yo también las tengo. Me acuerdo yo de mi madre constantemente, era una devoción por su familia y se veía en cómo estaba ella entregada a su familia. ¿Se ve eso también en nosotros, en la iglesia? Dice, me acuerdo constantemente, sin cesar, del trabajo de vuestro amor. Pero hay una cosa más, y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Sabes lo que les ayudaba a mantenerse ahí todos los días haciéndolo, pensando en que quizá Cristo venga mañana? No tengo mucho tiempo, quizá nada más que tengo hoy. Así que voy a dar al Señor lo mejor hoy. ¿Y qué pasa con mañana? Quizá venga hoy. Y el día siguiente, quizá venga hoy. Todos los días tenían esta constancia. Quizá venga hoy. Se daban cuenta, hermanos, de que no tenían mucho tiempo. Hablamos de la iglesia perseguida, hermano Leo. Me pregunto cómo pensarán aquellos hermanos. Decía que se consideran marcados por la muerte. Nada más que tienen posiblemente ese día, esa semana. Entonces, dan lo mejor de sí, hermanos. Si nosotros tuviéramos nuestra esperanza puesta en la venida del Señor, ¿sabes lo que haríamos? Nos santificaríamos, como dice la palabra, se santifican a sí mismos. Buscan la manera de estar más consagrados, sirviendo al Señor, no dejándolo para mañana. ¿Qué tipo
de sacrificio estamos ofreciendo nosotros esta mañana? ¿Es de corazón, es el espíritu? ¿Estamos haciéndolo como Dios demanda? Cuando Pablo recibe esta noticia, se llena de gozo. Pero quiero que veáis el versículo 9. Cuando se produjo su conversión, toma nota para qué se produjo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Toma nota. Palabra ídolos en el griego es eidolon y puede significar dos cosas: ídolos o ideologías. Vosotros teníais vuestras ideologías, teníais vuestras prioridades, teníais vuestra vida, teníais vuestra agenda bien llena, pero en el momento en que vinisteis a Dios, esas ideologías, esas ideas, esas prioridades cambiaron para que ahora sea Dios la prioridad. Y dice así, para, todos en voz alta, se os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Claro, cuando Pablo recibe esta noticia, ¿qué hace? ¡Wow! ¡Qué bendición! Y si sigues el capítulo 2, es interesante porque Pablo le dice, mira, cuando estuve entre vosotros, estuve como una nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Estuve como un padre que era firme en la verdad, llevándolos a que seáis obedientes. Pero luego dice, cuando pasé por allí otra vez, cuando pasé camino a Tesalónica, hablando del Evangelio, dice, me sorprendí porque donde quiera que íbamos, la gente allí ya había escuchado del Evangelio. Y Pablo dice, yo no he pasado por aquí antes. O si pasé, yo no tuve la oportunidad de predicar el mensaje de salvación, el Evangelio. ¿Cómo es que esta gente lo conoce? Ah, sí, decían, allí los creyentes de Tesalónica. Cada vez que vienen para aquí lo inundan todo del Evangelio. Y Pablo dijo, wow, qué bendición. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Mi llamamiento para nosotros hoy es que valoremos un poquito más, que analicemos, que nos examinemos si estamos realmente en la fe. O si la cultura y las tendencias contaminantes de nuestra sociedad ya nos han afectado de manera que ya venimos con una relación apática y diferente. Ay, pastor, yo cuenta con mi hora y media de culto, pero luego yo ya he cumplido, me voy a mi casa y voy a lo mío. Hasta el domingo que viene, hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y al domingo lo celebramos todos juntos contando las grandes bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Sabe cómo un músico toca bien en una orquesta? Durante todo un mes no practica nada. ¿Cierto? Si fuese así, cuando llega el músico a la orquesta, al grupo, el director, que en este caso sería el Señor, atención, y ves al violinista que no ha practicado y está y no entra en el momento de su partitura. El que está en el piano está distraído también. Y así uno tras otro dice, pero vamos a ver, ¿quién ha ensayado esta semana su instrumento? Y se levanta una mano. Y luego otra mano. Y otra mano. Y otra mano. Pero ve a un grupo de personas que no han ensayado. ¿Qué diría ese director? Bueno, si fuese como Beethoven, los echaría a patadas. No, seguramente no haría eso. Pero entenderíais, hermano, de que el director se siente realmente molesto. Porque espera que cada día, si toman esa pieza que quieren tocar, lo van a tomar en serio, van a practicar todos los días. Einstein decía que el genio era 90% sudor y un 10% talento. Hermanos, si nosotros no tenemos un tiempo todos los días con el Señor, ¿qué tipo de sinfonía o melodía vamos a tocar aquí juntos? Yo os llamo, hermanos, me llamo a mí mismo, esto es para todos, de que afinemos nuestros instrumentos y de que vengamos con verdadera devoción.
¿Y sabe lo que va a pasar? Se va a notar. No solamente por el interés que vamos a tener los unos por los otros, sino en nuestra alabanza. Y luego vamos a salir de la iglesia, hermanos, con el corazón ardiendo, queriendo mostrar ese Jesucristo vivo que vive en nosotros. Y no con, bueno, hasta el domingo que viene. Esto es un llamado, hermanos. Caín ofreció lo que a él le dio la gana. Y Dios dijo, conmigo no funciona eso. Espero que nosotros no hagamos lo mismo. Y vengamos a la iglesia con corazones verdaderamente rendidos. Habiendo alimentado nuestra mente, hermanos, con la lectura bíblica, listos para alimentarnos aún más, que nos expliquen la palabra, de manera que podamos, hermanos, aplicarla a nuestra vida de una forma más eficaz. Solo así podremos ser eficaces a la hora de compartir el mensaje de salvación. A nadie le impresiona el Evangelio cuando lo das de una forma apática e indiferente. Pero a alguien le impresiona mucho cuando ve una vida cambiada y le da la razón por esa vida cambiada. Aquellos que vemos aquí en Judas y en 2 Pedro prometen libertad, pero era una libertad falsa. Pero hermanos, el Señor promete una verdadera libertad. Una liberación primeramente de nosotros mismos. Una liberación de ese mundo fuera, pero sobre todo del pecado, hermanos, y de la condenación. Una libertad que solo se encuentra al andar con el Señor todos los días. Vamos a levantarnos, vamos a tener una palabra de oración. Señor, vemos en tu palabra pasajes como Mateo 15, versículo 8, donde tú te veías con los fariseos y te acercabas a ellos, personas que tenían apariencia de piedad, tenían la posición de liderazgo religioso entre el pueblo judío. Hablaban mucho de la palabra, pero tú dijiste, Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Me aterra, Señor, pensar cómo nos ves hoy tú a nosotros. Pero, Señor, si este mensaje ha llegado a nuestro corazón y tú nos pides, Señor, que hagamos limpieza, consagración, de la única manera que vamos a experimentar el poder verdadero del Evangelio del Señor Jesucristo, de un Cristo resucitado, va a ser, Señor, si hacemos las cosas según tu voluntad. Ayúdanos a nunca ofrecerte un cristianismo aguado. Ayúdanos, Señor, a ofrecerte verdadera devoción. Ahora, ayúdanos, Señor, porque cuando lleguemos a casa tendremos que meditar sobre esto. Tendremos que reevaluar. Tendremos que ver qué áreas de nuestra vida todavía no han sido rendidas a nuestro Salvador. Tendremos que ver el papel que hacemos como padres, el papel que hacemos en la sociedad como hombres y mujeres, el papel, Señor, que desempeñamos en el lugar de trabajo, el papel, Señor, que debemos llevar a cabo aquí en la iglesia. Tenemos que valorar todo eso. Y tendremos, Señor, que actuar de forma responsable. Y como hemos visto hoy, Señor, no cualquier cosa te agrada. Tú eres un Dios espléndido, específico. Eres un Dios de verdad y te gusta, Señor, que vengamos a ti siguiendo, obedeciendo la verdad. Así que, Señor, obra en nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar esas áreas en nuestra vida que no están todavía rendidas a ti. Y ayúdanos así a ser luz y sal en este mundo, Señor, oscuro en el que vivimos.